Mi nombre es Jonathan Vergara Arango, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video es para el curso de computación gráfica para el paso 4. El paso 4 nos dice que debemos realizar 5 figuras geométricas y estas figuras darles una rotación, traslación o hacerle algo o alguna de estas para cada una de estas formas o figuras, y utilizando las clases pues destinadas como 3D o JavaFX. Entonces voy a empezar con el primero. Lo que se hizo fue un cilindro. Lo primero es importar las librerías requeridas para poder ejecutar lo que queremos. Se crea una clase cilindro y en la clase se crea la figura, se le da un alto y un radio, se crea un botón para que nos permita hacer la traslación una vez se dé clic, y la traslación se va a hacer sobre el eje Y. Entonces generamos un número aleatorio, cada que se dé clic él va a generar una traslación en el eje Y. Luego lo agrego como a la sábana, a la pizarra donde estoy proyectando, y por último se muestra como el cuadro, ¿cierto? Entonces al ejecutar podemos ver que nos va a generar un cilindro, y una vez demos clic en el botón que mencioné antes va a empezar a generar una traslación en el eje Y. Esperemos que ejecute y evidenciaremos el resultado. Entonces tenemos acá el cilindro, está en esta posición. Si yo le genero traslación, entonces sobre el eje Y va a estar generando esa traslación. Luego está el círculo. El círculo, digamos que la dinámica es igual. Hacemos la importación de las librerías requeridas. Luego creo la esfera, le doy un radio, el botón para poder generar los movimientos aleatorios, pero este ya va a hacer una traslación en el eje X. Y lo mismo, generamos digamos como la pizarra y mostramos el recuadro donde se verá la solución. Cuando ejecutamos nos sale el círculo, y si yo le doy traslación sobre el eje X va a hacer esa traslación. El tercero que se generó fue un cubo. El cubo lo que va a hacer es una rotación sobre todos los ejes. Entonces primero es crear el cubo, generarle unas dimensiones en los tres ejes X, Y y como Z, que sería la profundidad, generar el botón en el cual vamos a hacer la rotación con un random, una ubicación inicial y las coordenadas para que empiece a hacer las rotaciones en los ejes. Entonces cuando damos clic en el botón genera tres números aleatorios, los cuales los ponen en los ángulos de rotación, y con el transform vamos a hacer que el cubo haga esa rotación en el eje X, Y, Z partiendo de la ubicación. Y lo mismo es acá, mostramos pues como recuadro donde se ve todo, y es como generar acá como una escena, ¿cierto? Entonces ejecutamos. Primero se ve, digamos, el cubo de frente, entonces se ve un cuadro, digamos, blanco. Cuando empiezo a hacer la rotación es que empieza a verse distinto. Entonces aquí rotan los tres ejes, por eso digamos que cambia de todas las dimensiones. El cuarto es un polígono, el cual importamos las librerías de Java requeridas para hacer esto. Luego creamos el polígono, le damos dimensiones en cada uno de los lados, tanto en X como en Y. En este caso le podemos asignar un color. Luego generamos el mismo botón para hacer lo que mencionaba de al dar clic que cambie, y aquí hay un cambio. Aquí lo que vamos a hacer es un cambio de escala, es decir, un cambio de tamaño. Vamos a iniciar con una escala de 1, y cuando se le dé clic en el botón va a cambiar la escala hasta 3, ya que la escala pues crece bastante, crece pues mucho si el número que le demos acá es muy alto. Entonces digamos que esta parte es igual, mostramos pues como
escena y acá agregamos a la escena las figuras y ejecutamos. Al ejecutar podremos ver en una primera escala el polígono. Cuando yo le doy clic, aquí cambia, aquí se ve poco, pero ya se ve que tiene una escala más grande. Entonces digamos que al dar este random nos lo puede poner más grande, más pequeño o extremadamente grande. Por último, un rectángulo, el cual va a ser una rotación en un mismo eje. Ahorita teníamos un cubo que en todos los ejes hacía rotación, y aquí vamos a tener únicamente una rotación estando en un mismo, digamos, sobre su eje. Es decir, no va a tener rotación y traslación como el cubo, sino que simplemente va a rotar sobre su eje. Creamos el rectángulo, le damos unas dimensiones iniciales, creamos el botón para hacer pues como el aleatorio, creamos la clase rotación, generamos el ángulo en que va a rotar y le ponemos unas coordenadas fijas. Estas coordenadas fijas indican que él no se va a mover de acá, como lo mencionaba. Y ya lo que hacemos con el random es crear un número aleatorio para que este número aleatorio sea el ángulo de rotación. Y ya agregamos esto pues como en la escena y mostramos pues ya la escena al finalizar. Cuando ejecuto me va a mostrar el rectángulo, y cuando le genero rotación él digamos que rota solo el ángulo, pero no hace una traslación. Esta es la solución para el paso 4. Mi nombre es Jonathan Vergara Arango. Muchas gracias.